pero siendo legal puede no resultar ni oportuno, ni tampoco coherente o consecuente con la crisis que en este momento el Parlamento está viviendo. Estamos en la comunicación con Martín Cabrera, experto en asuntos parlamentarios. Martín Cabrera, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. ¿Cómo está? Buenos días, Pedro. Gracias por la entrevista. Por favor, a ver, explícame con manzanitas de repente. Yo estoy errando de cabo a rabo en la interpretación de lo que se aprobó en la mesa directiva en beneficio de los trabajadores con esta bonificación de casi 10.000 soles. ¿Es válida la forma como se puede tomar esa bonificación? Porque Tulio Vizcarra también el día de ayer me había mencionado que otra razón para pedir esta bonificación de casi 10.000 soles es que hace mucho tiempo ellos hacen horas extras, pero que no las pagan. A ver, es un poco complicado y sobre todo entender esto porque hay que separar lo estrictamente jurídico, legal, que lo es, nos guste o no, sin hacer ningún juicio de valor, si es bueno o malo, legal es, ¿ya? Pero hay que separarlo de lo políticamente correcto, de lo oportuno y de lo que tú hace un momento acabas de manifestar, ¿no? Voy a utilizar esta expresión y discúlpame si no suena bien, de lo criterioso que se ha podido ser en esta oportunidad, que el Congreso ha podido ser en esta oportunidad, tomando en cuenta pues las limitaciones, de las precariedades y las demandas altísimas de otros sectores, de otros grupos o de otras fuerzas laborales que hacen cola en el mismo Parlamento para exigir el reconocimiento o el pago de sus beneficios en distintas entidades. Hay que separar estas dos cosas, Pedro. Ya, empecemos por lo primero, por la parte técnica o legal o jurídica. No es una novedad, Pedro, esto, no lo es. De hecho, esto no nace hoy, esto tiene como antecedente diciembre del año 2021, en donde la mesa directiva por acuerdo 46 autorizó a la suscripción del convenio colectivo 22-23 del sindicato, en donde se aprobó, entre otras cosas, por ejemplo, se aprobó aprobar una nueva escala remunerativa de los trabajadores que no sabemos si se llegó a modificar, ¿no? Se aprobó seguir cumpliendo con este compromiso de los pagos de las bonificaciones periódicas que se dan en el Congreso, porque no es nuevo esto. ¿Y por qué menciono este antecedente, Pedro? Porque usted debe recordar que todos los años el Congreso aprueba una ley de presupuesto en donde se incorpora una serie de disposiciones que hacen posible que sucedan en las distintas entidades públicas cosas como esta. Porque en la ley de presupuesto aprobada para el año 2022, se aprobó para el año 2023, la ley 31638, se aprobó precisamente una disposición complementaria, la 77, la 77ª, y aquí vamos a aterrizar ya en lo técnico para pasar a lo criterioso que llamo yo. ¿Ya? Présteme atención, por favor. A ver. Esta 77ª disposición complementaria de la ley de presupuesto, que es el marco jurídico que hace posible este pago, ¿ya? Ojo, no hagamos juicio de valor si es bueno o malo, porque todos los trabajadores que trabajan y se pierden sus feriados y trabajan sobre tiempo, todos tienen legítimo derecho a cobrar, hasta un bono. No, eso hagámoslo a un lado. Seguimos. La ley de presupuesto aprobó en esa 77ª disposición, efectuar al Congreso de la República de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley de presupuesto. Ese artículo 6, todos los años es el mismo artículo 6 de todas las leyes de presupuesto. Lo que establece, lo que regula, lo que señala es esta regulación del ingreso personal o del pago de bonificaciones o aumentos o el pago de otro tipo de compensaciones. Todas las leyes de presupuesto lo prohíben. Exitosa. Entonces, en la ley de presupuesto del Congreso se exoneró al Congreso en primer lugar de esto. Pero en segundo lugar, Pedro, se señala que se hace esa exoneración para que el Congreso pueda continuar en este año con la implementación de lo establecido en el acuerdo 046, el acuerdo con el que empecé diciendo, ¿no?, que se aprobó en diciembre del 2021, ¿no?, para fortalecer
y te estoy leyendo literalmente, textualmente, para fortalecer su desarrollo institucional en el marco de la ley 3647. Ajá, aquí aparece otro elemento importante y presten atención. ¿Qué dice la ley 3647? Es una ley que se aprobó, se publicó en agosto del 2017, que precisa cuál es el régimen laboral del Congreso de la República, del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia de Banca y Seguros y de sus trabajadores. ¿Qué dice esa ley, Pedro? Y aquí es la parte, digamos, lo estrictamente riguroso, ¿no? con la parte legal, ¿no? Esta ley lo que señala es que los trabajadores de estas entidades se rigen por el régimen de la actividad privada, decreto legislativo 728, ya, y que no están comprendidos dentro de los alcances de las normas de gestión de los recursos humanos del régimen civil. O sea, con esto estamos diciendo todo lo que regula a los trabajadores del sector público no aplica a los trabajadores de estas entidades, porque estas entidades, que son organismos constitucionalmente autónomos, y no está ni la Defensoría ni la Contraloría en esa ley, dicho sea de paso, todos los trabajadores de estos organismos constitucionalmente autónomos tienen un régimen que lo aprueba su máxima autoridad o el Consejo Directivo. ¿Por qué hago todo este repaso, Pedro? Porque vamos llegando a 2 o 3 aspectos que resultan críticos en este momento. Exitosa. Yo quiero reconocer el trabajo de los buenos trabajadores que hay en el Parlamento, de los que forman parte del servicio parlamentario, que son los trabajadores de planta. A mí me consta que he sido funcionario del Congreso, asesor mucho tiempo, muchos se sacan la mugre verdaderamente, de repente un grupo reducido no. Y también quiero reconocer el trabajo de los buenos trabajadores de la organización parlamentaria, que son los trabajadores que llevan los congresistas. Son esos trabajadores que lamentablemente han sido víctimas del recorte de sueldo también. Y aquí ya vamos a la parte criteriosa, juiciosa, a la parte política. Ya. La parte Martín, correcta. perdone que te corte, porque el tiempo nos va a ganar. ¿Te parece si vamos a la pausa y luego nos sigues explicando la parte criteriosa, que según la RAE se dice de una persona que muestra sensatez y buen juicio? Yo quiero que me digas si esa decisión del Parlamento, de la mesa directiva, demuestra sensatez y buen juicio. La parte jurídica legal, nos estás explicando que existe el marco legal para esa bonificación, porque hay un régimen privado que termina primando sobre esas decisiones. Existe la parte legal, pero explícame luego, por favor, la parte criteriosa, juiciosa que debió conservar la mesa directiva, pero luego de la pausa, por favor, ¿te parece? Vamos al corte rápidamente y regresamos para seguir escuchando la explicación de este lado que podríamos encontrar dentro de esta bonificación especial de casi 10,000 soles que trabajadores del Congreso van a recibir por acuerdo de mesa directiva del Parlamento. Regresamos. Retomamos la comunicación con Martín Cabrera, experto en asuntos parlamentarios. Estamos hablando, Martín, sobre el tema de esta bonificación extraordinaria. Yo tengo aquí el acuerdo que precisamente se dio a conocer el día de ayer, en la cual la mesa directiva del Congreso de la República termina aprobando esta decisión el pasado 27 de abril de la bonificación. A mi entender, no existe mayor criterio razonable. El legal podría existir, como nos acabas de explicar, porque tienen que ceñirse a lo que la ley les permite. Pero el criterio razonable, por ejemplo, decir que debido al incremento en el costo de vida, a las situaciones coyunturales, a la ampliación de legislatura del presente periodo de anuales sesiones, a la proximidad del Día del Trabajador y en razón de que los trabajadores cumplen funciones eficientes, son válidas para justificar una bonificación de esta magnitud? A ver, sí son válidas, Pedro, siempre y cuando compaginen con la realidad. Y aquí viene la parte con la que quisiera yo, digamos, ir concluyendo con la apreciación que tengo sobre el tema, ¿no? Y es que puede ser legal este acuerdo de la mesa por el que se aprueba una bonificación, pero siendo legal puede no resultar ni oportuno, ni tampoco coherente o consecuente con la crisis que en este momento el Parlamento está viviendo. Porque hay que recordar que hace poquito nomás tenemos ya el registro de hasta 5 parlamentarios denunciados por el recorte, presuntamente por el recorte de sueldos. Entonces, no se ve bien que frente a esta situación que todavía no resuelve el Parlamento, se aprueben incrementos a las remuneraciones que precisamente están siendo sujetos, presuntamente, ¿no?,
de estos malos manejos o de estas malas actitudes por parte de un grupo, estoy segurísimo, un grupo muy reducido de parlamentarios, ¿no? Y esta es la parte que tiene que ver con lo que yo señalé al principio, la parte del criterio, del juicio, ¿no? A mí me apena mucho que el buen trabajo que han podido estar realizando los trabajadores del Parlamento se vean afectados por estas decisiones, que yo entiendo que detrás de esto hay un pedido que se arrastra de hace bastante tiempo, te lo digo, esto viene del año 2021, no es reciente, pero yo creo que la mesa directiva en este momento, Pedro, debería, por delante de esto, abordar los temas que realmente se necesitan abordar para solucionar la crisis que está en este momento afrontando por las denuncias, y sobre todo la forma como ordenar a los trabajadores o cómo ordenar el régimen laboral, ese régimen laboral del que ellos se han intentado, que ahora ellos solitos, como el Congreso, lo tienen que regular, porque hay que recordar que desde el año 2018 no hay estatuto del servicio parlamentario vigente. O sea, el Congreso tiene un régimen especial que se regula por el famoso, conocido estatuto del servicio parlamentario, que es, por ejemplo, el que regula, ¿no?, que los trabajadores, una vez cumplidos 5 años de trabajo permanente e ininterrumpido, tienen la posibilidad, previa evaluación, de formar parte y pasar a la planilla. Hoy no pasa eso. Hoy, como no está vigente ese estatuto parlamentario, ese estatuto del servicio parlamentario, no está vigente eso. Y como no están vigentes una serie de políticas institucionales internas en la gestión de recursos humanos que aseguren la meritocracia, ¿no? O sea, hay cierto nivel de perfiles de puestos que hoy no se están exigiendo para los cargos directivos en el servicio parlamentario, porque no está vigente ahorita el estatuto del servicio parlamentario. Entonces, claro, yo creo que hay que empezar a parchar esas cosas. Te entiendo esa parte, Martín, porque es lo mismo que nos dijo el día de ayer Tulio Vizcarra. Nos comenzó a señalar varias injusticias laborales que existen dentro del Parlamento, con trabajadores que llevan años en el servicio parlamentario, pero que son mal pagados. Pero eso no lo vas a solucionar con una bonificación especial de esa magnitud, que aunque tenga legalidad, carece de legitimidad ante la opinión pública. Sí, por supuesto. Y más bien lo que tenemos que empezar a pensar es en la necesidad ya en serio de reestructurar, reorganizar al Parlamento para que funcione muy bien, para que tenga el número correcto de trabajadores, para que esos trabajadores sean bien remunerados y para evitar que todos los años en la ley de presupuestos se planteen excepciones para pagar bonificaciones de este tipo, porque es bastante injusto si las comparamos con otras entidades en donde se trabaja también bastante y en donde se gana menos que en el Congreso y no tienen los trabajadores el derecho a recibir un reconocimiento, una bonificación como reconocimiento de ese trabajo. Entonces, ya volviendo al punto, me parece a mí que implementar ese acuerdo en estos momentos resulta inoportuno porque el Congreso tendría que resolver de inmediato el problema que tiene en este momento con las denuncias por recortes de sueldo. Así es. Martín Cabrera, muchas gracias por la información y la ampliación de este tema que nos ha ido a entender un poco más. A usted, Pedro. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Martín Cabrera, experto en asuntos parlamentarios, conversando con nosotros.